Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otros y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio a todo esto que vemos, pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un capítulo más de Tu Cuerpo Habla. Ya estamos por terminar nuestra segunda temporada. Y por ahí hay un tema que ya empezaba a sonar más, yo creo que en los últimos años, que creo que hablamos mucho de temas que suenan los últimos años en este podcast. Y uno de ellos es el coaching. Antes no se relacionaba tanto a la consulta de nutrición, pero en los últimos años, como bien les decía, pues ya también se ha implementado en nuestra rama y creo que surgen muchas dudas, como pues cómo puedo yo implementarlo, cómo puede ayudarme, y entonces va a ser uno de los temas que el día de hoy vamos a platicar. Así es, hola a todos y emocionadas porque justo lo que buscamos también es que gente nos escriba y nos busque para compartir su experiencia, y nuestra invitada de hoy justo llegó a través de las redes sociales, así fue como nos conoció, entonces también agradecerle y pues sí, platicar un poquito de cómo se puede llegar a ver, más que ver cómo se relaciona, ¿no? Que a veces, bueno, al menos yo en la carrera como que no lo llegué a escuchar mucho, cuando salí sí ya empezaba a escucharlo un poquito más, que sé que ya existía, pero no tanto relacionado a la parte nutricional. Entonces, pues vamos a platicar del coaching y la nutrición. Para ello tenemos el día de hoy a Gabriela Martialay. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es técnico en dietética, coach certificado en estructura en mindfulness y meditación. Bienvenida, Gabriela, a Tu Cuerpo Habla. Muchas gracias. Gracias por aceptar un poco mi propuesta de venir aquí a hablar, pues eso, un poco de coaching, de alimentación y de cómo se pueden unificar las dos cosas, como lo hago yo. Y sobre todo, muchas gracias por espacios como este, que yo siempre digo que pues, lugares así son los que hacen sonreír a mi yo niña, porque le hubiera encantado poder tener acceso a esta información que a día de hoy pues vosotras transmitís de esta manera tan bonita y gratuita. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriela. Y pues, ¿qué te parece si nos empiezas a contar? Primero nos gusta saber un poquito más de nuestras invitadas, como que más allá de profesionales también somos personas. Entonces, si nos quieres contar también tu relación con la comida y con el cuerpo, ¿cómo es? Pues sí, vamos, yo como casi todas las mujeres que hemos nacido hace entre 20 y 30 años, yo creo, si tuviera que resumir en una palabra mi relación con el cuerpo y la comida, seguramente sería complicada, ¿no? Y fíjate que es algo que ahora acabo de terminar de hacer un curso de alimentación intuitiva y me ha permitido reforzar la idea de que realmente no debería ser complicada, ¿no? La relación que tiene alguien con la comida y con su cuerpo, porque cuando llegamos a este mundo, alimentarnos es del todo menos complicado. Sabemos cuándo tenemos hambre, cuándo no, sabemos lo que queremos, pero en cierta medida el entorno, ¿no? Según vamos creciendo y según vamos interactuando con el entorno, pues es el que nos va condicionando y nos va haciendo que nuestra relación con nuestro cuerpo y la comida no sea tan natural como debiera, ¿no? Y perdemos un poco esa conexión y esa intuición con lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. En mi caso, pues crecí en los años 90, que bueno, pues fue la época de la extrema delgadez. Recuerdo la típica frase esta de Kate Moss de "Nothing tastes as good as skinny feels", que era "nada sabe tan bien como sienta el estar delgada", y bueno, claro, pues eso fue algo dramático, ¿no? Viví pues toda esta época de las supermodelos, los vigilantes de la playa. O sea, era una época en la que estar delgada era lo que estaba de moda, ¿no? Y por supuesto el mensaje que se trasladaba a las chicas en aquella época era de que solo vas a ser feliz cuando seas delgada, porque en las series de televisión y en todo lo que veías, ¿no? La protagonista era la chica delgada. Si no estabas delgada, estabas como relegada a ser la amiga de la persona a la que le pasan cosas, ¿no? Y entonces nadie quería ser esa persona. Entonces, de una manera u otra te daban a entender que para que fueras la protagonista de tu vida tenías que estar delgada, ¿no? Entonces, yo nací y crecí en esta época, ¿no? No digo que ahora las cosas sean más fáciles, porque, bueno, está todo el tema de redes sociales que al final amplifica todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y es complicado.
Pero bueno, creo que se están haciendo algunos avances en este tema, como os contaba un poco con vuestro podcast y iniciativas como esta, ¿no? Que, pues lo que os decía, a mi yo adolescente o a mi yo niña le hubiera encantado tener la posibilidad de tener esta información y no solamente guiarme por lo que veo en la televisión o en las películas y demás, ¿no? El otro día, por ejemplo, pasaba por una tienda de deporte, de ropa deportiva, y vi unos maniquís que tenían cuerpos diversos, ¿no? Y de nuevo mi yo niña volvió a sonreír y dijo, wow, o sea, que la gente que no es súper delgada también puede hacer ejercicio y también puede vestir bien cuando hace ejercicio, ¿no? Y puede elegir los modelos perfectamente. Hoy iba por la Gran Vía en Madrid, que yo vivo en Madrid, y vi un cartel de una tienda de lencería, de nuevo con cuerpos diversos, y dije, y de nuevo pues eso, volví como a sonreír por aquella época en la que eso no era una cosa normal, ¿no? Así que a día de hoy mucho mejor, pero considero que hay mucha gente de mi época que ha tenido una relación con su cuerpo y con la comida complicada, fundamentalmente por esto, ¿no? Ay, coincido con lo de cuando voy caminando y veo algo donde hay diversidad corporal, pues igual, ¿no? Sonrío como de, bueno, ahí vamos. Que después entra mi parte como más lógica de decir, bueno, hay gente que, bueno, hay empresas que es más como por pegarse a la moda de la inclusión y que en realidad entras y a lo mejor no están esas tallas y es cuando entra como mi parte de no sé qué tan real sea su inclusión, y hay otra que dice, bueno, pero ya se empieza como a generar más ruido y buscar como pues que haya representatividad, pero sí coincido con esta parte que cuentas. ¿Y piensas que entonces que estás como todavía en un trabajo con mejorar la relación con la comida y con el cuerpo? Pues estoy en un trabajo porque considero que la infancia es una época en la que se forman muchas cosas, la personalidad y muchas cosas tuyas, bueno, vosotras lo sabéis mejor también, pero creo que lo estoy trabajando bastante y puedo decir que hay bastante... Ahora soy mucho más capaz de verlo, de ver cuando hay un comentario que hace alguna amiga mía que digo, uy, por ahí no. Esos comentarios que ellas no se dan cuenta porque no lo están trabajando tanto y no lo tienen tan presente, pero yo sí que soy mucho más capaz de darme cuenta. Entonces, quizá todavía no sea una relación perfecta con mi cuerpo, tampoco lo busco, pero sí que soy mucho más consciente de cuando a mi alrededor hay mensajes que no ayudan. Entonces, intento poner mi granito de arena tanto en consulta como en mi día a día, incluso con mis amigas, ¿no? De decir, ojo, no digas esas cosas porque tú no lo sabes, pero están teniendo mucho más poder en ti de lo que tú piensas, ¿no? Entonces, intento pues poner mi granito de arena tanto en consulta como fuera de ella. ¿Sí? Okay. Y gracias por compartir la parte que decías que no buscas una relación perfecta, porque creo que muchas veces o sea, en este proceso nos podríamos confundir con eso, ¿no? Como el querer llegar a algo, el querer a que la relación sea perfecta, ya sea con el cuerpo o con la comida, cuando es un proceso y es dinámico y siempre va a estar cambiando y somos cambio todo el tiempo, entonces, y no va a ser perfecto, ¿no? Como cualquier proceso, como en cualquier cosa, va a haber altas, va a haber bajas y va a haber días buenos, días malos y que no es una meta, bueno, desde mi punto de vista, no es una meta a alcanzar, es algo que vas trabajando en el día a día. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, yo no busco ser perfecta o tener un cuerpo perfecto. O sea, asumo que hay partes de mí que no me van a gustar nunca y no pasa nada. O sea, ya me voy a centrar yo en potenciar las que sí. Esto lo digo mucho, ¿no? En mis sesiones. No tiene que gustarte todo de ti. El que estés constantemente luchando para que te guste todo me parece agotador. Donde creo que hay que centrar la energía es en aquello que más te gusta, en potenciar eso, ¿no? Es como cuando somos pequeños y nos ponen en las clases de refuerzo de las asignaturas que se nos dan mal. ¿Por qué no pones a la persona en clases para que las que se le den bien sea un hacha? Es decir, para que destaque todavía más, para que sea mucho más creativo, ¿no? Entonces, yo siempre soy partidaria de aceptar, ¿no? La aceptación es clave. Aceptar que hay partes de ti que no vas a poder cambiar y a lo mejor no te gustan, y en lugar de quedarte en la queja, utilizar esa energía y redirigirla a potenciar lo que sí. Y si a mí mi pelo me encanta, pues voy a hacerme peinados todos los días y a cuidármelo lo máximo posible, y en lugar de estar constantemente destinando la energía en esconder las cosas que me gustan menos. Sí, que puede ser al final que no te encanten, pero
pues ir cultivando como el respeto, ¿no? Como de, bueno, esta parte no me gusta, pero está por ahí por algo y me brinda algo y es parte de mí y lo puedo respetar, ¿no? Eso es, el body respect, mucho mejor para mí que el body positive incluso, ¿no? Porque al final es aceptación, porque no es aceptación, resignación, que no es lo mismo, ¿no? Aceptación es, no lo puedo cambiar, entonces en lugar de destinar la energía en quejarme, que sería resignación o echar la culpa a alguien, voy a coger esa energía y la voy a trasladar a otro sitio donde sí que pueda obtener algo de ella, ¿no? Pues voy a, en vez de preocuparme por esto, destinar mi energía en potenciar otras cosas de mí que me hacen única y con las que sí disfruto mucho. Que también ese es un tema que igual ya lo hablaremos en otro episodio, como siempre. Salen nuevos temas y está bien. Creo que sí es todo un tema lo de la resignación y la aceptación, porque creo que en esto del cuerpo y la comida, como bien decía una invitada que tuvimos, Rosy Pérez, del odio al amor en el cuerpo y la comida no es un paso. Y creo que también de la aceptación a veces sí hay un paso de resignación cuando de verdad no sabes cómo aceptar y empezar a, como tú dices, poder hacer cambios en los que lo que sí está en mi poder, ¿no? Como empezar a respetar, por ejemplo. Entonces, sí, es todo un tema eso de la resignación y la aceptación. Sí, el tema de los genes, yo siempre en consulta lo veo mucho. Yo siempre digo, haz las paces con tus genes. Porque hay cosas que sí puedes cambiar, pero hay cosas que no. Y no quiere decir que te vayas a rendir, quiere decir que desde saber de dónde parto, me puedo mover. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Es combinar aceptación con, vale, pues sabiendo esto, ¿qué sí me gusta de mí? ¿Qué voy a potenciar? ¿En qué voy a dedicar mi energía en lugar de en quejarme porque esto no lo puedo cambiar, ¿no? Y regresando un poquito a quién es Gaby, cuéntanos cómo fue que empezaste a dedicarte, qué fue lo que te llamó hacia el coaching nutricional y a dedicarte un poquito más hacia acá. Pues os cuento, sí, mi historia es un poco extraña porque, como bien decíais al principio, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, que no tiene mucho que ver con lo que hago ahora, ¿no? Y es que, bueno, mi historia pasa porque yo era una niña que estudiaba mucho, era bastante buena estudiante, siempre he sido muy trabajadora y siempre he sacado, pues, buenos resultados académicos, ¿no? Y además tuve la suerte de que mis padres, pues, hicieron un esfuerzo grande en pagarme una buena universidad. Lo que se espera de una persona, de una niña en este caso, que saca buenas notas, que es responsable, etc., es que acabe dedicándose a algo con lo que pueda generar mucho dinero. Al final era como teniendo en cuenta tu capacidad de trabajo y tus resultados, que tienes una buena nota media y demás, ¿cómo no voy a ir a hacer algo que me proporcione riqueza en el futuro, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, fui un poco abocada a estudiar empresariales, algo que no me gustaba, porque esa es otra cosa de la intuición, ¿no? Yo sabía que era una persona de letras, no de números. Mi intuición me decía que a mí me gustaba comunicar. Yo cuando era pequeña recuerdo que mi madre me decía que me montaba como unos mítines, que mi madre pensaba que iba a ser presidenta de gobierno, porque me daba por hablar delante de la gente y montar ahí unas charlas. Siempre me ha gustado mucho comunicar y yo lo sabía, pero bueno, no sabía hasta qué punto se iba a tener las salidas que se esperaba de mí y decidí que los números eran una opción más segura, ¿no? Entonces me licencié en Administración y Dirección de Empresas. Al final me acabé intentando convencer a mí misma de que era lo que me gustaba, cuando no era verdad, pero bueno, llega un punto en el que dices, bueno, pues nada, pues me acabará gustando en algún momento, ¿no? Empecé a trabajar en una multinacional, en consultoría financiera y fui ascendiendo, porque es verdad que es lo que os comentaba. Al final era una persona trabajadora, responsable y independientemente de que lo que estuviera haciendo no me gustara, pues yo seguía un poco y no lo hacía mal. Y es verdad que hubo un momento en el que empecé a desarrollar muchos problemas en la piel. Empecé a tener mucha dermatitis. Llevaba ya 7 años trabajando a bastante alto rendimiento y empecé a tener muchos problemas de piel. Y la verdad es que no lo entendía, ¿no? Tenía estrés, pero bueno, era un estrés que yo consideraba el normal, ¿no? De trabajar en una consultora muchas horas al día, etc. Y empecé a tener mucha dermatitis. Y me aconsejaron empezar con la meditación. Y la verdad es que empecé y me gustó bastante la meditación, me ayudó bastante con mis temas de estrés. Seguía teniendo dermatitis, pero no tanta. Y decidí formarme como instructora de meditación porque me estaba ayudando muchísimo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, paralelamente, también estaba desarrollando muchos problemas intestinales. Empecé a desarrollar intestino irritable, también como consecuencia del estrés, ¿no? Entonces, para intentar entenderlo mejor, me formé como dietista, ¿no? Porque era algo que me gustaba, eso sí que me gustaba y además podía ver la aplicación práctica en mí misma, ¿no? Y
cuando ya pues, sabía de nutrición, sabía de meditación, sentía que había algo más que me faltaba, ¿no? Seguía estando como... No tenía tanto estrés, pero de alguna manera mi cuerpo me seguía diciendo, por aquí no, ¿no? Por aquí no. Y recuerdo tener una conversación con una compañera de trabajo que fue como el momento de shock más grande, que me dijo, bueno, no te preocupes, a mí este trabajo tampoco me gusta, pero tú ahora te quedas embarazada, tienes un hijo, coges la baja, luego tienes otro hijo, coges otra baja y así ya, hasta pasados como unos 10 años, ya realmente no tienes que trabajar. Y dije, wow, que mi vida va a ser esto ahora. Oye, además los apoyan allá, ¿no? O sea, si sí, son exacto, sí, aquí sí que hay una baja más, con el tiempo se ha ido mejorando, ¿no? Pero sí que tener una baja más larga. Entonces, bueno, dije, no es posible que este sea mi plan de vida de ahora en adelante. Yo tenía ahí pues 30 años, ¿no? Y digo, no puedo, porque es verdad que estaba casada ya, me había casado y era como, bueno, pues ahora ya haz esto, no pasa nada, ¿no? Esto lo hace más gente, como diciendo, dije, wow. Y fue ahí cuando me planteé acudir yo a una sesión de coaching. Porque dije, wow, aquí hay algo que hay que cambiar. Y había oído hablar del coaching y dije, pues voy a probar, porque estaba perdida. Ya sabía que la meditación me gustaba, que la alimentación me gustaba, pero no tenía forma de dar el siguiente paso, ¿no? Había unas creencias ahí en mí que me impedían hacer algún cambio profesional, que era lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, ¿no? Al final luego lo entendí, pero al final pues estaba un poco perdida y también había muchas expectativas puestas en mí, lo que se supone que debo hacer, bueno, ya sabéis, ¿no? Y acudí a una sesión de coaching que fue reveladora. O sea, yo fui a una sesión de coaching y salí de ahí y era otra persona. Removió todo, me hizo sentir que podía hacer cambios, que no era demasiado mayor, que era una de las creencias que yo tenía, y tenía 30 años, tampoco es que fuera aquí, pero bueno, cada uno tiene sus propias creencias limitantes a la hora de afrontar cosas y cambios, y a mí me lo removió todo, ¿no? Y dije, wow. Y gracias a eso fue que tomé la decisión de dejar mi trabajo, formarme como coach, y a raíz de eso, pues irme de mi trabajo, crear mi propio método en el que combino estas tres cosas que a mí me vinieron tan bien, ¿no? Combino la meditación por un lado, combino la nutrición por otro y el coaching, que me parece la base y el motor que hace que todo lo demás pueda darse, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso ahora ayudo a cientos de mujeres a perseguir sus sueños y ayudarles también con la alimentación a que sean posibles. Me encanta estas historias donde escuchas tu intuición y terminas haciendo lo que te apasiona, y como el cuerpo, que también por eso es que tenemos el título de Tu Cuerpo Habla, pues te va diciendo, oye, por aquí no, o hay que trabajar esto, o no sé. Total. Y además te sueles enfadar con el cuerpo. Yo me enfadaba mucho, digo, pero ¿por qué otra vez dermatitis? Porque además se me veía. Entonces, claro, cuando se te ve, te genera más estrés y te sale más, ¿no? Y era como, pero es que se me ve y luego yo como bien, pero tengo molestias intestinales, y era mi cuerpo avisándome de que había que hacer cambios, y cuanto menos lo oía, cuanto más lo intentaba tapar, con más fuerza me lo decía, ¿no? Y ahora, a raíz de eso, pues ahora no tengo dermatitis, no tengo problemas digestivos, no te diré que estoy siempre perfecta, porque también tengo mis momentos de estrés, y cuando tienes tu negocio también aparecen, pero es diferente. Pero es total, ¿qué os voy a contar? Pero es diferente, nada que ver. Ahí te entiendo eso de la dermatitis, que también ya lo contaremos en otro episodio, pero yo también igual 2 años con dermatitis. Wow, es que es incómoda, ¿eh? Porque es que además es eso, que no te puedes rascar y solo te apetece rascarte, y cuanto más te rascas peor va. Acabas un poco loco, sí, lo he experimentado, sí. Oye, Gaby, y entonces, ¿qué es el coaching? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, es complicado de definir porque provoca tanto cambio en la persona que no sabría darte una definición así muy clara, pero es verdad que es como una especie de acompañamiento. Yo siempre lo llamo acompañamiento porque en el coaching tú no das consejos, tú simplemente acompañas a una persona que está en un proceso vital en el que sabe que tiene que hacer cambios, pero no sabe por dónde ir, ¿no? Al final, lo que haces es un poco hacer una serie de preguntas que llevan a la persona a hacerse esas mismas preguntas y a dar sus propias respuestas. O sea, cuando a uno no le gustan las respuestas que tiene en su día a día es porque hay que cambiar las preguntas que se está haciendo. Y el coach te ayuda un poco con eso, ¿no? O sea, mediante una serie de preguntas se cuestionan cosas que la persona concibe como ciertas por sus propias creencias. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia con mi coach, yo tenía una creencia muy fuerte que era: no puedo decepcionar a mis padres.
Y era mi creencia. Entonces, a base de hacer las preguntas correctas, acabé entendiendo que no pasaba nada, porque ya había pasado en el pasado y mis padres me seguían queriendo igual. Quiero decir, o sea, pero claro, estas cosas no te las puede decir alguien. Te las tienes que decir tú o tienes que caer en la cuenta tú gracias a que alguien te está haciendo las preguntas adecuadas. Entonces, el coaching es lo que da es un poco de luz en la vida de las personas que saben que hay algo que no marcha bien, que tienen objetivos, pero que hay algunas creencias que les impiden conseguirlos y que ni siquiera saben cuáles son. Tú lo que estás ahí es para hacérselas ver a través de ellos mismos, ¿no? Eso sería un poco el coaching. Es una mezcla entre hacer conciencia y también supongo que como marcar pasos a seguir, ¿no? Exacto, sí, o sea, tiene mucho que ver con fijar un objetivo, que ahora os contaré un poco cómo lo utilizo yo en mis consultas para enfocarlo en el tema nutricional, ¿no? Pero tiene mucho que ver con fijar un objetivo que sea importante para la persona, que muchas veces la persona ni siquiera sabe cuál es. O sea, muchas veces la persona sabe que tiene que hacer algún cambio, pero no sabe ni hacia dónde, ni muy bien qué es, simplemente sabe que hay algo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante de identificar el objetivo real de la persona y luego se crea un plan de acción, que es los pasos que hay que seguir hasta la siguiente consulta, la siguiente vez que se vea el coach con el coachee, que le van a acercar a ese objetivo. Pero siempre es el coachee o el cliente en este caso el que los propone. O sea, el coach nunca te dice tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No, es el coachee el que se da cuenta de que él tiene las herramientas para hacer el cambio y que si se ordena, también un poco el coach ayuda a eso, ¿no? A que se ordenen, se puede conseguir el objetivo en base a las herramientas que tienen en su día a día para lograrlo. O sea, que es complicado porque el tema de la fijación del objetivo es difícil, porque ya os digo, mucha gente no sabe cuál es su objetivo, pero en cuanto se encuentra, el poder que tiene saber hacia dónde vas es brutal. Es brutal. Sí, simplemente verlo como tener un sentido, ¿no? Mi camino es hacia acá, porque a veces se puede llegar a sentir, y digo, no solo en la nutrición, en cualquier otra área de la vida, como que te pierdes y entonces ya tener un objetivo te da un poquito más de paz, aunque sea para ir trazando el caminito. Totalmente, te da pues eso como dirección, pero es muy importante establecerlo bien porque no hay nada peor que llegar a la cima de la montaña equivocada, porque requiere mucho esfuerzo muchas veces y cuando de repente, que es lo que me pasó también a mí, ¿no? Yo terminé mi carrera y dije, wow, por aquí no era. y ya cuando llegas ahí es como, bueno, ¿cómo puedo utilizar los recursos que he adquirido en este camino para mi camino de verdad, ¿no? Entonces, depende un poco de cómo lo veas, pero es un poco frustrante cuando llegas a conseguir algo y te das cuenta de que no era lo que tú querías. Sí. Y ahí, como Lau y yo, que somos nutris no pesocentristas y que llegamos a utilizar alimentación consciente o intuitiva, como que se puede pensar que en estas áreas solo fluye y ya, y no tengas como objetivos, y no, o sea, también objetivos pueden ser como dejar de tener pensamientos intrusivos cada vez que estás comiendo, ¿no? O dejar de sentir culpa cada vez que vas a comer, ser menos rígidos y que haya más flexibilidad. O sea, siempre se pueden poner objetivos y a veces como que pensamos que solo peso y ya es el objetivo y no, realmente pueden ser muchas cosas. 100%. De hecho, yo en mis consultas tampoco, nunca me centro en el peso, no peso a la gente y siempre que la gente me dice que su objetivo es llegar a tal peso, nunca es ese. Es un objetivo mucho más profundo que ese. Más detrás. Claro, entonces yo siempre, es muy habitual, ¿no? A mí me vienen y siempre es, bueno, quiero perder 5 kilos, por ejemplo. Y mi pregunta, que es una pregunta muy típica del coaching, es ¿para qué? Y en cuanto les preguntas ¿para qué? Se derrumban, porque realmente no es... Su objetivo no es perder 5 kilos, es sentirse bien cuando están con su familia en Navidad y no estar preocupados constantemente de cómo les queda la ropa. Pero su versión oficial es que quieren perder 5 kilos. Pero el coaching es eso, el coaching es, vale, sí. Yo nunca, siempre que me vienen con un objetivo, nunca es con el que se acaban yendo. Quiero decir, siempre me vienen además con un objetivo pensando, sí, este objetivo está súper pensado, yo sé cuál es, además vienen como preparados, sí. Le hago un par de preguntas y de repente ya, pues como que se tambalea un poco el objetivo y se dan cuenta de que hay que buscar un poco más profundo y entonces es cuando ya encuentran su objetivo. Comienzan de los verdad. eventos de fin de año y los comentarios sobre el cuerpo y la comida no pueden faltar.
Si es tu caso y sientes que te faltan recursos para poner límites asertivos, te invitamos a nuestro webinar. Creando tu espacio seguro. Será el 8 de diciembre a las 20 horas a través de Zoom, donde podrás disfrutar del fin de año con límites. Te dejamos el link de inscripción en las notas del episodio y en nuestras redes sociales. Si no puedes estar presente, tendrás acceso a la grabación. ¿No? Que es ese objetivo que yo digo que es el que te va a ayudar a que cuando se presenten malas, que se presentarán, tú sepas cuál es tu para qué. Y solamente conectando con la emoción, eres capaz de conseguir la motivación. Yo siempre digo que no te faltan ganas, te faltan motivos. Entonces, cuando tus motivos están claros, es mucho más fácil para ti que las posibles trampas que te ponga el día a día, como la de, pues yo qué sé, imagínate que tu objetivo pasa por sentirte mejor en tu cuerpo cuando haces ejercicio. Y de repente, si no tienes muy claro cuál es tu objetivo y tu simple objetivo es quiero mejorar mi salud, pero no está especificado, ni está bien argumentado, ni está lleno a la emoción de verdad, el día 2 no vas a hacer ejercicio y el día 3 tampoco y el día 4 tampoco, porque no tienes una motivación lo suficientemente importante y que te toque lo emocional lo suficiente como para vencer esas pequeñas resistencias de tu cerebro, que las tienes, porque no nos gusta tampoco movernos demasiado ni porque nuestro cerebro entra en modo supervivencia y es habitual y es biológico y es normal. Pero cuando tienes tu objetivo claro, es como si tuvieras un poquito de ventaja con respecto a cualquier otra cosa que te pueda poner una piedra en el camino para conseguirlo. Y ahorita que mencionaban la parte del peso, cuando nos explicaste, Gaby, de no hay peor cosa que llegar a la cima de la montaña equivocada, lo primero que se me vino a la mente fue las personas que buscan esta pérdida de peso, como en búsqueda un poco de lo que nos decías, ¿no? Es que cuando te dicen que hasta que no seas flaca vas a ser feliz. Y llegan a ese peso y no es lo que me dijeron, no es la felicidad. Así me imaginé, así como que a todas estas personas en la montaña, así de, y la montaña de la felicidad del otro lado. Me encantó la sí. Es que es totalmente así, ¿eh? Es ciertamente, a mí también cuando me llegan y me dicen, no, quiero ser más delgada, y ya digo, ¿pero qué quieres de verdad? Porque generalmente cuando vemos a una persona que está más delgada, no queremos ser más delgadas, queremos sentirnos como creemos que se siente la persona delgada, que no tiene nada que ver, no tienes ni idea de cómo piensa la persona que está más delgada que tú o la que te estás fijando, ¿no? Es posible que esa persona tenga unos problemas tremendos y de verdad no quieras los problemas que tiene esa persona delgada, ¿no? Entonces, pensar que cuando uno sea delgado sus problemas acabarán es falso porque generalmente si vas con esa actitud es porque vas desde un enfoque de odio al cuerpo, no desde enfoque de amor. ¿Qué pasa? Que cuando tú es verdad que consigues adelgazar, primero que no te vas a ver suficientemente delgada, porque sigues en el pensamiento de odio al cuerpo, y después vas a encontrar otra cosa de ti que necesita mejorar. Así. O sea, de repente ya has conseguido estar más delgada, pero como no te notas que estás feliz, porque de repente, pues eso, llegas a la cima y, aquí no hay felicidad, quizás ahora si me arreglo la boca, sí voy a llegar a la felicidad. Entonces ya, como vas desde el odio, nunca vas a gustarte. Entonces siempre va a haber un objetivo. Eso es muy cierto. Y ¿nos podrías contar un poquito más, Gaby, cómo se ve ya aplicado el coaching en una consulta de nutrición? Pues sí, mira, os cuento un poquito. Yo lo que hago siempre es eso, como os comentaba, preguntar a la gente el para qué. Y una vez que tú preguntas para qué la primera vez, te dicen, pues mira, quiero perder peso. Y tú dices, ¿pero para qué? Ya se quedan un poco así como descolocados y te dicen, pues no sé. Y entonces ya notas que la persona no se ha hecho esa pregunta antes, porque se queda así como un tiempo en silencio diciendo, ¿qué clase de pregunta me estás haciendo? ¿No? Entonces a lo mejor te dan una respuesta y te dicen, pues para sentirme mejor. Y ahí dices, ¿para qué? Y entonces ya se quedan todavía más pillados porque es un segundo para qué para el que no tienen respuesta. Entonces ya empiezas a ahondar en el para qué, hasta que al final encuentras el motivo real por el que esa persona te está diciendo o ha ido a tu consulta. O sea, yo fundamentalmente les hago preguntas para que la persona entienda de verdad qué hace ahí. Porque mucha gente va con la idea eso de no, mejorar mis hábitos, mejorar mi salud. Sí, pero ¿para qué? O sea, para mí, el para qué de todo lo que hago es lo que da sentido a tu vida, ¿no? Yo me levanto por la mañana y en lugar de preguntarme por qué voy a trabajar, me pregunto ¿para qué voy a trabajar?
Wow, esa pregunta parece una tontería, pero cambia mucho, porque te da una orientación, te da un propósito, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo preguntando para qué, y hasta que no encuentro el para qué de la persona, no le doy ni media respuesta a un tema alimentario. Ni media. O sea, yo hay veces que en la primera consulta no tocamos el tema de la alimentación para nada. Y yo necesito que la persona sepa para qué lo hace. Y si me cuesta una hora identificar el para qué de la persona, estamos toda la sesión identificando el para qué, por lo que decíamos antes, porque como sea un para qué que no es, va a llegar a un sitio que no es el que quiere. Claro. Entonces, yo puedo estar... Y además es que se ponen nerviosos porque lo general es que van para que tú les digas, vale, pues come esto y entonces adelgazas. De mi primera sesión a veces se van y se van con algo mucho más importante, aunque no lo saben muchas veces, que es con la claridad de saber para qué quieren adelgazar, qué quieren conseguir con adelgazar, ¿no? O lo que sea. Entonces, a veces se ponen un poco nerviosos por eso, porque ven que va pasando la sesión y ahí nadie le está diciendo cuántas kilocalorías tienen que tomar de pepino. ¿Sabes? Y entonces entonces ya empiezan, y ahí hay un punto de nerviosismo que es muy útil, porque cuando ya se ven que no les voy a dar nada, ahí ya intentan buscar más, porque quieren encontrar su para qué de verdad. Y wow, llevo aquí 30 minutos con el para qué, y tengo que sacar el para qué porque si no me voy a ir de la consulta y no me he llevado nada. Y ahí empiezan a ahondar un poco más en los motivos. Yo siempre digo que el coaching no es terapia para nada. O sea, que mucha gente lo confunde, ¿no? Mucha gente ahora habla de coaching como si fueran terapeutas. Nada que ver. O sea, el terapeuta ahonda mucho en tu pasado, en los motivos por los que te comportas como te comportas, fundamentados en lo que te ha pasado y demás. El coaching es para mirar para adelante. O sea, yo no me meto en la vida ni los problemas de las personas antes de entrar a mi consulta. Yo lo que hago es ver con ellos cómo pueden avanzar hacia donde quieren, pero es fundamental que sepan de verdad qué es lo que quieren. Entonces, en mi consulta siempre primero es buscar el para qué. Nos lleve el tiempo que nos lleve, pero es fundamental establecer las bases que van a permitir que esa persona toque la emoción que le va a ayudar a comprometerse con lo que de verdad quiere conseguir. Y luego hacemos un plan de acción, que es lo que os comentaba un poco en las sesiones de coaching. Se fija un objetivo, que es la parte más importante de todas, y luego se hace un plan de acción. Lo que me diferencia a mí a lo mejor de otros coaches que hacen nutrición, mi plan de acción siempre es muy compasivo y muy flexible. No puede ser un plan de acción que haga que la persona viva estresada para llegar a su objetivo, porque es que no va a llegar. Yo soy de las que dicen que el camino es la meta. Como no te gusta el camino, primero, que no vas a llegar, y segundo, que el camino es gran parte del tiempo. O sea, es decir, estamos más tiempo caminando que en la meta, como quien dice, ¿no? Entonces, es fundamental que ese camino sea un camino que tú puedas transitar y no sea un sacrificio, sino que sea un compromiso, que es diferente. Sí, yo creo que, bueno, que es también una pregunta que te queremos hacer. ¿En qué punto podría o cómo se podría ver dañino el coach? Pienso también por ahí que podría ser que cuando, no sé, el objetivo pueda plantearse que en lugar de que te sume va en contra de ti. Por ejemplo, me imagino lo de alguien se plantea tantos kilos, ¿no? Y que para llegar tantos kilos entonces tiene que aguantarse el hambre. Y ahí es realmente ir en contra de ti. Pienso que en ese punto entonces el coaching podría ser dañino. Sí, totalmente. O sea, de las cosas que puede tener el coaching que son dañinas, la primera es tener un objetivo que no es, que ya lo hemos comentado, ¿no? El llegar a un punto que realmente no era el que tú querías porque no se ha fijado bien ese objetivo y es muy frustrante hacer un esfuerzo para que luego no sea eso. Y lo segundo es, hay que tener cuidado con el plan de acción, muchísimo. O sea, si el plan de acción es demasiado estricto, demasiado rígido, puedes hacer mucho daño. O sea, si tú asumes que la persona lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, y tiene que ser sí o sí, y que como se salga de ahí no va a llegar nunca al objetivo, y trasladar esta mentalidad demasiado centrada en el objetivo sin mirar cómo nos hablamos y qué hacemos en el camino, es muy peligrosa. Sí, porque es cuando llegas al si quieres puedes, al no pain, no gain, haz lo que haga falta para conseguir tus objetivos. Wow, eso no funciona. Eso no funciona porque lo que os digo, porque el camino es largo generalmente y necesitas hacer algo que puedas mantener en el tiempo.
Entonces, a mí cuando me vienen, porque ya os digo, los coaches no somos los que ponemos el plan de acción, es el propio coachee. Y yo en el momento en el que la persona me veo que me dice, pues tengo que hacer esto y esto es súper estricto y eso tal, siempre le animo y le replanteo su plan de acción para que se dé cuenta de si realmente es un plan de acción que está hecho desde el amor o desde el odio, ¿no? Que es lo que os comentaba antes. Si realmente lo estás haciendo porque te quieres y entonces estos pasos son los que tienes que dar y son tus pasos y vas al ritmo que tengas que ir, o son unos pasos de una supermujer que el día 2 va a decir no soy capaz y se va a hundir todavía mucho más porque va a pensar que es un problema suyo, porque el plan de acción debería funcionar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es partir un poco de la aceptación de nuevo. A mí cuando me vienen con objetivos que son físicamente inalcanzables, muchas veces me toca hacer un poco no de polimalo, pero de decir, vamos a trabajar un poco la aceptación antes de plantearte un objetivo que no vayas a poder alcanzar nunca. Entonces, hay una parte de, pues eso, fijar un objetivo que sea compasivo, flexible, no muy rígido y un camino que sea transitable y que el transitarlo no suponga para ti un estrés que haga que se desmorone todo, ¿no? Al final, ahí va un poco también el tema de alimentación consciente, compasiva, aceptación, porque si no se hace así, primero no vas a llegar al objetivo y después en medio te vas a destruir tú misma, ¿no? Y va a ser incluso peor, que ahí es donde podría ser dañino el coaching, efectivamente. Justo dijiste una palabra que estaba pensando mientras te escuchaban, que es ser compasivos, ¿no? Creo que en el plan de acción tenemos que tener esta apertura un poco flexible y ser compasivos, porque ya ni siquiera con la alimentación, ¿no? O sea, hasta cómo se podría ver en una consulta con una de nosotros o con lo que podrían llegar a creer que se ve, más bien, no sé, tienes que amar y aceptar tu cuerpo. Según quién y según, o sea, ¿no? Y por qué y cuándo se podría llegar a sentir pesado para las personas o más estresante el decir, es que no estoy aceptando mi cuerpo, no estoy amando mi cuerpo, cuando no tenemos que nada, y va un poquito más como lo que decía Carla, ¿no? Es, tal vez no lo puedes aceptar en este momento o amar en este momento, pero puedes empezar por tratar de respetarlo. Total, porque yo utilizo mucho, estoy muy de acuerdo, y utilizo mucho preguntas que van orientadas a que la persona se cuestione la idea que tiene de sí misma y lo dura que es consigo misma muchas veces, ¿no? O sea, a mí me dicen mucho de, no, es que yo soy un desastre. Y digo, ¿pero eso por qué? Dime ejemplos de momentos en los que no eres un desastre, por ejemplo. A la persona se queda en shock porque ella ya, estas creencias que os digo, ya ha asumido esa creencia como cierta. Y desde ahí es imposible que la persona se decida hacer cosas desde el amor. Entonces, a mí me vienen mucho con, no, es que no tengo fuerza de voluntad. Le digo, ¿cómo que no? Digo, dime algo en tu vida que hayas conseguido para lo que hayas necesitado fuerza de voluntad. Oye, salen una cantidad de cosas tremendas. Pero claro, la persona ya tiene tan interiorizadas esas creencias que ya desde ahí es imposible que el camino sea un camino compasivo. Imposible. Entonces, a mí cuando me dicen, no, pues ya sé, a partir de ahora voy a ir todos los días al gimnasio. Y yo siempre les digo, ¿por qué todos los días? Y claro, se quedan así y dicen, bueno, porque claro, para conseguir mi objetivo, digo, bueno, claro, pero es que si es un camino imposible, nunca vamos a llegar al objetivo. O sea, hay parte que tiene que ver con ser capaz de llegar al objetivo porque lo que te has puesto en medio es algo factible para ti y lo puedes hacer. Como quieras de repente ponerte... Hay gente que le pasa mucho, ¿no? Cuando decide cuidar de su salud, de repente son todo. Ahora voy a ir todos los días a esto, no voy a comer nada de esto. Todo o nada. Claro, pasa de esa mentalidad de todo o nada y es como, a ver, a veces me toca parar los pies y decir, vale, poco a poco. ¿Qué es lo primero que puedes hacer esta semana para acercarte a eso? Y hazlo solo 3 días a la semana. ¿Eres capaz de hacerlo 3 días? Sí, pues 3 días a la semana. O sea, hay una parte muy importante ahí de redireccionar cuando alguien se está exigiendo o se va a exigir demasiado y eso va a ir en su contra. Entonces ahí es verlo con un poquito de antelación y permitir a la persona que sea compasiva. Que queremos todo ya y generalmente cuando lo queremos todo ya, en medio acabamos por como claudicar o como rendirnos y encima nos damos el speech de es culpa mía porque debería haber sido capaz de hacer esto porque estaba en mi plan de acción. Entonces yo, para evitar que pase eso, busco siempre la flexibilidad ante la rigidez en los planes de acción, siempre sí. Y es que la compasión permite que puedas seguir adelante. O sea, yo pienso ahorita que, no sé, mis objetivos son más
Ahorita en los que estoy más enfocada es en el emprendimiento y mi negocio, y entonces me planteo ciertos objetivos y hay días en los que, híjole, no lo pude lograr, pero pienso que si me fuera por el camino de la no compasión sería, ¿ves cómo nunca lo puedes lograr? Es que estás mal, no puedes, te falta no sé qué, y si metes la compasión es, ok, hoy no salió como planeábamos. No pasa nada, no eres perfecta, pero el día de mañana lo volvemos a intentar. Y entonces es más fácil que sigas a que digas, ya mejor tiro la toalla. Exacto. Eso es así. Aparte el camino, yo siempre digo, el camino no es lineal. ¿No? Habrá días que tú digas, wow, es que hoy no puedo, pero ese día que tú descansas porque no puedes hacer que al día siguiente lo puedas hacer perfectamente y al siguiente más. Yo siempre digo que los días que descansamos, lejos de sumar, generalmente multiplican. Sí, porque te dan muchas más ganas al día siguiente de volver a empezar, ¿no? A mí me pasa, no sé si os pasa alguna vez, que yo me voy de vacaciones y me encantan las vacaciones y me lo paso fenomenal, pero los 2 días antes digo, pues qué ganas de volver, ¿no? Y nada que ver cómo estaba yo con mi relación al trabajo antes de irme de vacaciones y el día que vuelvo, porque he descansado. Entonces, yo siempre digo que los descansos son necesarios y debes permitírtelos, porque si no te los permites, llegará un día en que te rompas. A mí mi cuerpo me rompió, me dijo, hasta aquí. Y si no eres tú, es tu cuerpo. Yo siempre digo que el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces llegará un momento en el que, vale, pues no descansas, llegará un momento en el que tu cuerpo te pare. Si no paras, te va a parar tu cuerpo. Eso es así, siempre. Sí, y también en el ejemplo que poníamos de cuando el coaching puede ser dañino, de aguantarse el hambre, por ejemplo, ¿no? Y el cuerpo así de, oye, tenemos que comer, ya, no me haces caso, entonces, no sé, atracón, ¿no? O descontrol con la comida. O sea, siempre nos habla de alguna forma de, oye, lo que estás haciendo está yendo en contra de nosotros, vamos a cambiar la forma en la que lo estás llevando a cabo. Entonces, hay que tener cuidado con los planes de acción y tener cierta flexibilidad, tanto en el plan de acción como muchas veces el objetivo. O sea, el objetivo tampoco tiene que ser una obsesión. El objetivo tiene que ser una dirección, pero no una obsesión. Una dirección, exactamente. Me gustó esa frase. Oye, Gaby, ¿cómo es que tú combinas el mindfulness con el coaching? Pues mira, el mindfulness, a mí al principio, cuando empecé a meditar, recuerdo que me costó bastante porque yo estaba mucho en el hacer, muy poco en el ser, ¿no? A mí lo de estar un tiempo sin producir me parecía como una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay mucha gente que todavía piensa que el mindfulness y la meditación es un tema de relajación, de dejar la mente en blanco, de tal. Y realmente la meditación es un entrenamiento de la atención. Es lo que luego te permite que cuando tú estés haciendo algo estés enfocado en algo. Entonces, el mindfulness y el coaching, mucha gente tiene problemas para unirlos, ¿no? Para ver un poco la relación. Y yo siempre digo que con el coaching tú estableces tu objetivo y el mindfulness te ayuda a no desviarte de él. Porque cuando tú entrenas tu atención, lo que haces es dirigir tus pensamientos y tu atención hacia donde tú quieres. Entonces, cuando tú te pones un objetivo, hay muchas veces que tu mente te sabotea y te dice, wow, no, debería estar haciendo esta otra cosa, o no veo los resultados tan pronto como querría, o para esta fecha yo debería ya estar así y no estoy así. Entonces, todos esos pensamientos son los pensamientos que te van a sabotear. Y ese diálogo interno que tienes tú contigo misma puede hacer que al día, imagínate, si no hubieras tenido esos pensamientos, igual al día siguiente habrías conseguido lo que quieres, pero justo el día anterior tuviste un pensamiento de no voy lo suficientemente deprisa y abandonas. Yo con la alimentación creo la energía adecuada, con el coaching lo oriento en la dirección correcta y con el mindfulness y la meditación evito que perdamos el foco en lo que es verdaderamente importante para nosotros, ¿no? Entonces es un poco mi manera de hilar las 3 cosas. Y que se mal piensa que la meditación o el mindfulness es poner la mente en blanco, que es algo que ya mencionabas, y más bien y sobre todo al inicio, que te llegan un montón de pensamientos de tendrías que estar haciendo esto y al rato vas a hacer esto y al rato vas a planificar esto. Alguna vez leía una analogía es como si estuvieras en el tráfico y en lugar de meterte como en el enojarte y pelearte con el otro, o sea, como involucrarte en ese pensamiento, en este caso que ponía el ejemplo del tráfico, es como alejarse un poquito y decir, ok, estoy pensando en esto, ¿no? Sí, estoy viendo que hay mucho tráfico y que el de la calle me la está mentando. O sea, como que observar que, ok, está pasando esto, ¿no? Ok, estoy pensando esto y ya, así como que lo dejo ir.
Totalmente. Y es lo que hace que no te pelees, no te embrolles y bueno, sigas en lo que estás tratando de hacer, que es enfocarte en el presente, ¿no? O en lo que estás sintiendo. Y sí, ahorita que lo explicabas me venía a la mente cuando me pongo objetivos del trabajo y digo, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, ok, ya estás pensando en esto, ¿no? A ver, déjalo a un ladito y volvemos, ¿no? Totalmente. Pues lo mismo en tu día a día, si tú estás con un objetivo y tienes claro lo que es importante para ti, si de repente te llega un pensamiento de estos saboteadores, lo identificas y dices, mira, ya me está llegando un pensamiento de estos de los que me hace abandonar. Luego, ¿sí? Lo sacas. Cuesta, pero es entrenamiento. Se entrena a través de la meditación y el mindfulness es la aplicación práctica en tu día a día de ese entrenamiento. Es, si yo me estoy lavando los dientes, estoy pensando en que me estoy lavando los dientes y no estoy pensando en cosas que no están pasando ahora mismo. Pues lo mismo un poco con cualquier objetivo que te pongas, si cada 2x3 te llegan pues eso, anuncios de cultura de dieta, de estos de pierde no sé cuánto peso en poco tiempo o para parecerte a cualquier persona toma zumo de frutas durante 5 días y nada más. Claro, esos mensajes, si tú no estás en tu centro, si tú no estás entrenada para que no te calan y además calan mucho y te pueden hacer irte hacia alternativas que no son saludables para ti. Entonces, cuando estás en tu centro y estás y meditas de manera regular, eres mucho más consciente de cuando te lo están intentando vender, ¿no? De, uy, mira, esto qué bien, y tú, un momento, que yo estoy en mi centro y sé que esto tiene otros objetivos que no son el que yo esté mejor, sino el venderme cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues desde ahí es más fácil, ¿no? Cuando entrenas tu atención eres mucho más consciente de todo esto que te pasa, ¿no? Y esto de la reactividad me siento muy identificada porque es algo que no me di cuenta hasta que ya había pasado un rato de que había practicado meditación. Que ahora me dice mi pareja es que ¿por qué no me contestas luego cuando está pasando algo? Y yo, es que necesito antes de ser reactiva identificar qué me está pasando, si es algo donde tengo que poner límites o si son mis creencias y esos son mis traumas hablando. Entonces, bueno, ya que sé, entonces ya puedo actuar, ¿no? Entonces sí es verdad que te quita la reactividad. Y también recuerdo en algunas acompañadas que he tenido que me dicen, es que estoy impresionada de que antes me hubiera ido a hacer la recomendación de la vecina porque la vecina ya hizo esto para bajar de peso y ya no lo hago, o sea, ya no corro a hacer lo que todo mundo me dice que tengo que hacer y me pregunto antes si eso es realmente lo que me va a hacer bien a mí. Eso está muy padre. En realidad, pues sí, lo que trabajamos, pues es que vuelvas a tu centro siempre a ti. Y como no dejarte llevar por todo el ruido exterior y saber escoger cuál sí te suma y cuál no. Totalmente. Sí, es volver a tu centro y desde ahí decidir y no reaccionar a lo que ocurre sin haber pasado tu filtro previo, digamos, ¿no? Tu filtro de decir, esto a mí me beneficia, esta información si la cojo me va a hacer bien, me va a hacer mal. Entonces, da esos segundos de ventaja que para mí son clave a la hora de identificar qué es lo que de verdad es bueno para ti y lo que no. Yo no puedo dejar de pensar en la montaña. O sea, yo amo las analogías, no paraba de pensar en la montaña. Y me imaginé como subiendo la montaña y gente que te decía, ven por acá, vas a llegar más rápido, ¿no? Pero no sabes, o sea, qué puede ser eso. Entonces como que decía, claro, te va regresando y yo no soy ninguna experta de la meditación, de hecho es algo que me cuesta trabajo, pero lo que sí he experimentado y lo que he aprendido, lo que más he aprendido es quitar el juicio. Porque soy súper observadora, súper observadora, pero ya a un grado hipervigilante y que también, o sea, eso lo quiero compartir porque creo que a mí me pasó al inicio que era, sí, me observo y me observo un chingo, pero me estaba observando con mucho juicio. Entonces, eso a mí en lo personal es en lo que me ha ayudado a trabajar, que es sí observar, pero observar las cosas como son y ya. Sí, importantísimo porque además es fundamental lo que dices tú, saber si he metido un juicio, si yo esto lo he visto así porque a mí me ha pasado algo antes que hace que yo esta realidad la vea con mis propias gafas. Entonces, la meditación te ayuda un poco a eso, a objetivizar y a decir, vale, esta es la situación y en función de esa, ¿cómo estoy respondiendo yo? ¿Por qué estoy yo respondiendo así? ¿Todo el mundo respondería así ante la misma situación? Y esos son los segundos extra que te permiten responder en lugar de reaccionar. Ya casi vamos cerrando con este valiosísimo podcast. No sé si hay algo más que nos quieras comentar.
Así creo que he comentado un poco todo, ¿no? El cómo yo utilizo el coaching, el mindfulness y la meditación y la alimentación unidos, porque creo que son áreas de la vida que no van separadas y que no somos compartimentos estancos y cada cosa va por un lado, sino que creo que el enfoque integral es clave para poder conseguir lo que deseas a largo plazo. Y siempre desde la compasión y desde el amor y nunca desde el odio, porque desde el odio las cosas nunca acaban saliendo bien. Así que es fundamental cualquier cambio que queramos hacer, cualquier objetivo que tengamos, plantearnos para qué lo queremos y siendo muy compasivos durante el camino hasta su consecución. Y antes de que te nos vayas, Gaby, ¿nos podrías ayudar respondiendo a la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Pues creo que me diría que voy por buen camino, ¿no? Como antes, en el pasado no le escuchaba y me pasó lo que me pasó y me dio las señales de alarma de que por ahí no. Ahora no tengo ninguna de esas señales de alarma, ahora yo no tengo esos brotes de dermatitis, no tengo problemas intestinales y creo que lo que me diría es que voy por buen camino. Aún me queda por recorrer, pero creo que es el camino correcto porque así me lo está haciendo saber. Estamos en la montaña correcta. Exacto. Sí. Justo. Exacto. Estamos caminando la montaña correcta. Exacto. Muy bien, Gaby. Pues nos puedes compartir tus redes sociales, tu página web. Claro. Mi Instagram, que subo bastante contenido habitualmente, hago bastante el payaso por ahí, que es Gabriela Martiala y Coach, todo seguido. Y bueno, pues ahí también doy bastante contenido gratuito, entrevistas y cosas varias. Tengo una escuela online, una escuela virtual, en la que subo cursos de las 3 disciplinas, pues por si quieren echar un ojo también. Pues súper. Entonces dejamos también tus redes en las notas del episodio. ¿Estás en Facebook también o solo en Instagram? No, solamente en Instagram. Estoy en Instagram y luego tengo un canal de YouTube en el que también tengo algunos vídeos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo hasta Madrid. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras por tener este espacio tan genial. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.